Muchas gracias a todos por venir. Vamos a ver si terminamos hoy el ciclo de charlas que habíamos dado para este año sobre figuras de la sabiduría griega antigua. Recordar cómo hemos estado hablando de una representante de la racionalización del movimiento democrático griego, Aspasia. Hablamos después con un representante típico de la cultura griega y yo creo que de toda la cultura occidental, Sócrates, que intenta fundir la vida y el pensamiento, y que a mi modo de ver es un escándalo para toda la cultura occidental. Vimos el otro día también Epicuro, el último día, en donde Epicuro centra la felicidad en las relaciones con los amigos y considera también que el logro máximo de la vida es pasarse la vida hablando con los amigos de los temas verdaderamente interesantes. Hoy vamos a hablar de una figura muy poco conocida y que es absolutamente dramática, no solamente porque perdió la vida, se sabe que la mataron, sino porque perdió la vida en circunstancias trágicas y además no deseadas. Porque Sócrates no es que deseara su muerte, pero sí se enfrentó de una manera directa a su muerte, mientras que Hipatia, que es de la mujer de la que vamos a hablar hoy, de la sabia de la que vamos a hablar hoy, padeció la muerte. Ya veremos por qué. Hipatia, recordar, en España está empezando a ser conocida, pero no solamente en España, en otros lugares también, a partir de la película de Abenamar, Ágora, una película muy bien documentada y que trata sobre todo la parte final de la vida de Hipatia, cuando realmente los cristianos la matan en la ciudad de Alejandría. Yo lo que voy a hacer hoy es cosas que no he hecho los días anteriores porque, salvo en el caso de Aspasia, en el caso de Sócrates y de Epicuro, más o menos las ideas de Sócrates y las de Epicuro, quizás las de Epicuro no tanto, se conocen. Las ideas de Hipatia no se conocen y entonces dedicaré más tiempo a expresar y a exponer cuál es su pensamiento, cuál era la concepción del mundo de Hipatia. Pero y yo creo que la figura de Hipatia no se entiende, ni su muerte tampoco, si no lo situamos en la Alejandría de su tiempo. Voy a entonces dedicar una pequeña exposición de qué papel juega Alejandría en... Disculpar, porque esto... ¿Qué papel juega Alejandría en su tiempo? Recordar que Alejandría es una ciudad cultural, la fundó Alejandro Magno en el 331 a.C. y en el momento en que Hipatia enseña allí, situados en el año 400 después de Cristo. Por simplificar un poco, había 3 grandes ciudades, o 4 grandes ciudades mejor, que podían ser centros culturales. Uno era Constantinopla, que había sido fundado en el año 330 después de Cristo por Constantino, pero que no tenía una tradición cultural muy fuerte, era la capital política. Otra era Antioquía, en Asia Menor, o al norte de Asia Menor, tenía también una cierta tradición cultural, pero desde luego ni siquiera aproximadamente con respecto a Alejandría. Y la otra era Roma. El problema de Roma es que estaba muy lejos del Mediterráneo oriental. Por otro lado, la ciudad de Alejandría era una ciudad cultural. Recordar cómo Alejandro funda no solamente una ciudad, de las 300 y pico Alejandrías que él funda, centra allí la biblioteca, se reúnen allí prácticamente todos los manuscritos habidos y por haber de la cultura antigua, y allí incluso van grandes poetas a estudiar, a dirigir la biblioteca, y además es donde comienzan a hacerse las verdaderas ediciones filológicas, clásicas de los autores tradicionales, de Aristóteles no tanto,
pero sí de Platón, de los trágicos griegos y demás. O hay poetas que están escribiendo allí, además desde la biblioteca. Y es además un centro cultural porque en Alejandría convergen varias culturas. Por un lado converge la cultura griega, por descontado, converge también la cultura romana, porque ha sido desde hacía mucho tiempo conquistada y colonizada por los romanos, pero converge también toda la tradición cultural egipcia, que era enorme y que había sido enorme y que ya estaba de alguna forma helenizada, pero converge también allí la tradición judía. Y esto es muy importante porque si a nivel histórico, en el año 1 de Cristo, pues la tradición judía no pintaba gran cosa, con el tiempo se demostró que era de una trascendencia verdaderamente fenomenal y monumental. Y también convergen allí las tradiciones de la cultura persa. De modo que Alejandría es un centro multicultural. Es un centro multicultural, porque además cada uno de los grupos sociales tiene su propia cultura, la desarrolla libremente y también hay un cierto sincretismo de tipo ideológico, de tipo filosófico y demás. Esto luego volveré otra vez a hablar con más detalle de la Alejandría de Hipatia, pero esto para que nos hagamos una pequeña panorámica de qué es realmente la ciudad de Alejandría. En segundo lugar, voy a hablar de cuál es la ideología del imperio en el año 400 de Cristo, que es donde Hipatia va a enseñar. Bueno, pues aproximadamente desde el año 200 después de Cristo, la ideología del imperio es el neoplatonismo. Es decir, la filosofía platónica nunca había decaído, pero en el siglo III después de Cristo, con Plotino, que se le llama un neoplatónico, y lo es, pero que esto es un poco degradar un poco la figura de un pensador cuando se le pone un neo delante. Es un filósofo de primerísima talla, de mentalidad básicamente platónica, y entonces a partir de del neoplatonismo, o sea de Plotino, perdón, los pensadores neoplatónicos van ocupando toda la mentalidad, van absorbiendo todas las tradiciones filosóficas anteriores, el aristotelismo, el estoicismo e incluso el epicureísmo, que era muy difícil de compaginar, y se van extendiendo por todo el imperio. Y además el neoplatonismo tiene una característica muy distinta a otras tradiciones filosóficas. Estoy pensando básicamente en el aristotelismo. Y es que el neoplatonismo tiene una sensibilidad especial para los problemas políticos. No es solo que elaboren teorías políticas, que también lo hacen por descontar. Recordar como Platón, el 52-53% de las cosas que escribió Platón son de temas estrictamente políticos, estrictamente y directamente políticos. Las dos grandes obras, las leyes y la República, el político, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, Plotino no escribe ni palabra de política, y por eso le llaman el Plato dimidiatus, el Platón cortado por la mitad, ¿no? Pero toda la tradición neoplatónica sigue la tradición platónica, no la de Plotino en este terreno. Mientras que los filósofos aristotélicos, que están integrados en los comentarios de textos, como diremos luego, de las escuelas neoplatónicas, no se ocupan prácticamente para nada del mundo político, se dedican a estudios puramente intraacadémicos, puramente, por académicos entiendo ahora intelectuales, estudios de escuela, metafísicos, lógicos y demás, pero prácticamente no dicen nada ni les interesa nada la vida política. Entonces, y luego los neoplatónicos tienen otro problema enfrente. Los neoplatónicos se dan cuenta de que la cultura griega se está fragmentando en regiones que a veces luchan entre sí y que no se entienden. Básicamente tres grandes temas o tres grandes ramas de la cultura griega. Una es la mitología, que no es solamente un tipo de estudio, sino que es de alguna forma la religión popular griega. Esta empieza a funcionar por su lado,
los filósofos, muchos de ellos la han despreciado, por ejemplo Epicuro, que recordar que os dije que el epicureísmo fue uno de los elementos más extendidos de todo el mundo antiguo, incluso llegó a hacer competencia al propio cristianismo posterior, claro, pero otros filósofos y mitólogos intentan hacerse con la tradición mitológica a través de interpretaciones alegóricas, precisamente para que no se pierda esta tradición. Pero esto por un lado, pero es que por otro lado la poesía también es cuestionada ya desde los sofistas, ya desde Platón y otros filósofos y otros pensadores y otros sabios posteriores, porque consideran que los poetas no dan la talla a la hora de responder a los problemas que la sociedad griega tiene. Y sin embargo se les sigue cultivando en criterios de belleza, por criterios de emotividad, etcétera, etcétera. Y la otra gran rama del mundo antiguo es la filosofía. La filosofía ha ido creciendo exponencialmente, de ser grupos absolutamente reducidos, ha pasado con los estoicos y con los epicúreos, sobre todo, a ocupar enormes capas de la población, porque estos dos corrientes filosóficas pretenden crear una especie de lo que hoy llamaríamos psicoterapia, por decirlo de alguna forma, con criterios filosóficos, y entonces tienen unas tensiones inmensas. Bueno, entonces los neoplatónicos perciben con absoluta claridad, por un lado, esta fragmentación de la cultura griega en estas tres ramas que no acaban de sustentarse. Y en segundo lugar, perciben con toda claridad un peligro que están haciendo, que es el del cristianismo. El cristianismo, luego entraremos con más detalle esto, pero sí me interesa tenerlo como una especie de fondo y de panorama. El cristianismo lo ven con toda claridad, no ya como una religión nueva, que lo es, sino además como un peligro estricto para la religión tradicional, algo que los griegos jamás habían sentido con ningún tipo de religión, porque habían integrado la religión egipcia, habían integrado el mito de Isis y Osiris, habían integrado las religiones babilónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los neoplatónicos tienen estas antenas que no son solo políticas, sino son también sociales e históricas. Y esto es importante tenerlo siempre en cuenta. Es decir, que los neoplatónicos ven el peligro interior de la propia cultura griega, que no es capaz de responder a los retos de la nueva sociedad y a los retos de culturas que ellos consideran absolutamente extrañas a su propia ideología. Bueno, pues en este ambiente, ¿cómo vive la ciudad de Alejandría en torno al año 400? Recordar cómo esta Hipatia nace, no se sabe exactamente, pero bueno, la fecha más probable es el 355 a.C. y luego la muerte el 415. La fecha de la muerte está perfectamente determinada. Bueno, la sociedad alejandrina repito para simplificar, porque esto es más largo, abarca todo el siglo IV, no solamente comienzos del V, pero en fin, para situarnos en el año 400. La sociedad alejandrina es una ciudad muy rica económicamente, muy rica porque tiene todos los cultivos del Bajo Egipcio que van a desembocar a ella y a partir de ella repartirlos tanto hacia Oriente como hacia Occidente, hacia Roma, hacia Oriente, hacia Estambul, o sea, hacia Constantinopla, como hacia Roma. Pero también tiene la riqueza que viene del propio Oriente, los países de Persia y toda esa zona y del Éufrates y el Tigris son sumamente ricos. Es una sociedad extraordinariamente compleja desde el punto de vista social, porque hay dos grandes grupos, por así decirlos. Uno son la gente del campo, que son básicamente pastores, más que agricultores, pastores,
y por otro lado la gente de la ciudad. Hay un enfrentamiento notable entre ellos casi siempre, y casi siempre que hay conflictos en Alejandría suele estar divididos entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Pero es que dentro del campo, dentro de la ciudad, hay dos grandes grupos también, por simplificar. Uno es el grupo de los ricos y de los funcionarios, porque es una ciudad fundamentalmente administrativa, que funcionarios tanto del Estado como funcionarios de la propia Iglesia, y que son normalmente ricos o por lo menos poderosos. Y en segundo lugar, una gran capa de la población que es bastante pobre. Y entonces también hay luchas internas, intrínsecas dentro de la propia sociedad alejandrina. Es una ciudad políticamente muy compleja, porque ocupa un lugar estratégico. Entre Constantinopla y Egipto, entre Roma y Egipto, y los emperadores, cualesquiera que sean y cualquiera que sea su ideología, pretenden tenerla bajo su control para controlar también precisamente todos los flujos económicos y sociales y culturales que van hacia el sur de Egipto, o que vienen de Egipto, o que van a Oriente. Entonces es una presa realmente muy codiciada, sobre todo además teniendo en cuenta que es una ciudad de inmenso prestigio, porque no solamente son sus riquezas, sino que es toda su tradición cultural, aumenta de alguna forma este poder que tiene Alejandría. Es una sociedad belicosa religiosamente. Es decir, os suenan vamos a decir un poco de teología, porque aquí es fundamental. Hay una lucha estricta entre niceanos y arrianos. Vamos a ver si explicamos esto. Esto es pura teología, pero veréis cómo tiene consecuencias sociales de primera envergadura. El Concilio de Nicea ha sido uno de los concilios fundadores, digamos, de la dogmática cristiana. Se celebra el año 325 y allí, después de muchas discusiones, se deciden las relaciones entre el Padre y el Hijo. Recordad la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues en Nicea se decide dogmáticamente que el Hijo es del mismo rango que el Padre, no inferior al Padre. Estos son los niceanos, los que vencen en esta teoría. Pero hay un grupo, los arrianos, que sostienen que el Hijo no es de la misma categoría del Padre, sino que es inferior. Bueno, si queréis luego el término, os digo que son los términos que utilizan, porque utilizan términos griegos. Esta gente pensaba en griego y tienen la sutileza de todos los griegos. Bueno, estos son los dos grandes grupos que a partir de 325 se van a repartir a base de luchas el poder cristiano dentro de Alejandría, entre nicenos y arrianos. Obviamente no es como en la Iglesia actual, cuando el Concilio de Nicea decide una cosa, todas las iglesias del mundo las aceptan, todas las iglesias cristianas del mundo las aceptan. No, entonces no había tal cosa. Pero Constantino, que preside ese concilio, es partidario de los niceanos. Él es niceno. Pero hay emperadores posteriores que no. Hay emperadores posteriores que apoyan a los arrianos. ¿Qué trascendencia tiene social esta? Y esto es lo decisivo para nosotros, porque creo que es lo que va a crear todos los problemas. ¿Qué trascendencia social tiene? La trascendencia social es la siguiente. ¿Quién se lleva a los grupos populares que apoyan a los nicenos o niceanos o apoyan a los arrianos? Recordad vosotros cómo el cristianismo de Jesús de Nazaret y el cristianismo inmediatamente posterior nace como una prédica a los pobres. Y los primeros cristianos está constatado que se ayudan unos a otros
en las enfermedades, en las comidas, en las pobrezas, celebran comidas juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en el año 400, los pobres ya no son 3, 4, 5, 10 familias, sino que son prácticamente la mitad de una ciudad, en concreto de la ciudad de Alejandría. Entonces, la política de los emperadores, y ahora voy a fijarme, la política de los patriarcas de Alejandría, es decir, de los jefes religiosos de Alejandría, está en pedir el apoyo de esos pobres. Es decir, los pobres son los que ahora tienen el poder. ¿Por qué? Porque cuantos más apoyen al patriarca, más tendrá poder el patriarca. Y cuantos más poder tenga el patriarca, más dinero, más trigo, más riquezas da el emperador de turno a ese grupo, que sea niceno o sea arriano. Dicho de otra forma, que los factores ideológicos están absolutamente entremezclados con los factores sociales y de tipo económico. Y esto es importante, ¿eh? Mientras que en el cristianismo primitivo los pobres tienen que ser ayudados, en el año 400 son los pobres los que deciden quién manda en la iglesia de Alejandría. Esto es absolutamente esencial. Digo los pobres, los pobres, sí. Y se puede constatar que los centros urbanos, o sea, los urbanitas de Alejandría son nicenos, mientras que los que apoyan a los arrianos son fundamentalmente del campo, pastores. Hay una, repito, esto nunca es matemáticamente correcto, pero hay una tendencia clara. Quien tiene el apoyo de estos pobres apoya al patriarca y el emperador apoya al patriarca, o si detesta al patriarca de turno, pues el emperador apoyará al otro grupo, para que os deis cuenta cuál es la lucha de poderes. Bueno, en esta situación socioeconómica y cultural es donde aparece Hipatia. Vamos a decir un par de cosas sobre Hipatia, sobre la actividad de Hipatia. Hipatia es hija de un filósofo y de un matemático no muy relevante, pero nace en un medio cultural que también su padre había enseñado en la biblioteca. Ella es una docente, básicamente una docente, es una profesora, y sus alumnos, como en el caso de Pitágoras, la llaman Ceía, es decir, es una mujer divina, es una profesora, era un apelativo que dedican a muy pocas personas con absoluto respeto, y no quiere decir, como para nosotros, que tengan una naturaleza superior, simplemente es una designación de absoluto respeto. Pues esta mujer se lo merece, quiere decir, por sus alumnos. Es una mujer que enseña a todo tipo de personas de distintas creencias. Enseña a judíos, enseña a romanos, enseña a griegos, enseña a egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no hace distinción ninguna. Quien quiera aprender con ella va con ella y no le pregunta de qué credo es o deja de ser. Es una absoluta, no es ecléctica, ya veremos por qué, pero sí es una mujer que recibe absolutamente a todo el mundo. Su tipo de enseñanza es comentar textos. Hipatia probablemente no escribió ningún libro original, pero sí comentó textos básicos, por ejemplo los elementos de Euclides, comentó el Almagesto de Ptolomeo, o sea, se dedicó básicamente a la enseñanza de la aritmética, la geometría y la astronomía. ¿Quiénes estudiaban con Hipatia? Pues la gente que quería ser funcionario del Estado, básicamente. Para nosotros el término funcionario no existía, pero realmente si querías meterte en los grupos de administración
que ya el imperio tenía extraordinariamente extendidos en todo el mundo, tenías que pasar por alguna escuela, y la de Hipatia, en concreto la escuela de Alejandría, tenía mucho prestigio. No era la única, pero tenía mucho prestigio. ¿Cuáles son las ideas que enseñaba? Pues se ha podido comprobar, repito, esto lo sabemos a través de fuentes indirectas de alumnos suyos. En concreto, la fuente principal es un alumno suyo que fue obispo, de modo que, y por lo que podemos deducir, es un platonismo un poquitín, un plotinismo un poquitín suave, que consiste en lo siguiente. Plotino pensaba que la realidad, el conjunto de las cosas que existen, las casas, los hombres, los animales, el arriba, el abajo, etcétera, formaba una estructura unitaria. Por eso él dice que la idea central, la realidad básica y fundamental es una, no la pluralidad. Y además decía que esta realidad es verdaderamente bella, que no es un caos de cosas que están aquí unas con otras simplemente porque sí, sino que forman una armonía perfecta. Por eso él decía también que el uno es el bien y el bien es el uno. Por eso cuando se habla de la metafísica de Plotino se habla siempre del uno bien. Esta idea del uno bien, insisto, es toda la realidad, no es un concepto, sino toda la realidad estructurada de una manera conjunta y además de una manera bella. Este es el uno bien. Del uno bien es un poder, no simplemente es una cosa, es un poder, es una energía, es algo así. Los griegos siempre concibieron la naturaleza como una especie de árbol gigantesco o de una selva gigantesca. Pues de este uno bien surgen todas las cosas que hay, básicamente en 3 grados. Uno es, digamos, la inteligencia, pero es la inteligencia del mundo, que consiste en, bueno, el uno bien es espiritual, mientras que la inteligencia del mundo tiene ya todas las ideas que estructuran el mundo, todas las, digamos, las categorías, todas las clasificaciones en que están incluidas todas las cosas del mundo, y esto ya forma parte del mundo universal, del mundo teórico, pero también forma parte del mundo material. Y el tercer nivel de realidad es la materia, lo que nosotros percibimos por los sentidos. Y esto no tiene nada de espiritual. El hombre es, según este esquema, una mezcla del mundo espiritual, porque tiene alma, y del mundo material, porque tiene cuerpo. Este es el esquema. Recordad que la idea de que el hombre es alma y cuerpo ha pasado en nuestra tradición occidental, y en la vida cotidiana incluso la estamos viviendo. Seamos de una cultura o seamos de otra, de una concepción de otra, la expresión cuerpo y alma forma parte de nuestras categorías, por lo menos en la cultura occidental. En otras no lo sé, pero en nuestra cultura occidental forma parte de nuestra estructura mental. Esta escisión no es de los platónicos, es de Pitágoras, pero que probablemente la trae de Oriente. Platón la toma, y a partir de Platón, con alguna excepción, por ejemplo Aristóteles no la acepta, pero con alguna excepción ha pasado ya a nuestra cultura. Esto en cuanto a la concepción del mundo global. ¿Qué es el mundo? Pero no hay filosofía griega que no te diga en qué consiste la felicidad, porque recordar lo que hemos visto de Epicuro y lo que hemos visto también de Sócrates, la filosofía no es solo un conocimiento que te dice mejor o peor cómo son las cosas, sino que lo que la filosofía pretende es que tengas un tipo de vida que te lleve a la plenitud. En el caso de Sócrates es esto absolutamente grandioso, porque él incluso dio la vida por esta actitud. Epicuro no tuvo que dar la vida, pero también le persiguieron mucho a él y a los suyos. Bueno, pues ¿cuál es la noción de felicidad en Hipatia? Pues también la misma que Plotino, es intentar unificar lo que hay en nosotros de mejor con lo que hay de mejor en el universo. Como lo que hay de mejor en nosotros es también
digamos, lo que tenemos de unidad, porque la unidad es mejor que la pluralidad, y de armonía en vez de lo que tenemos de disarmonía, es unificar lo que hay en nosotros de uno bien con el uno bien que hay en el universo. Esta concepción de fusión con el universo es peculiar prácticamente de todas las culturas primitivas, incluyendo la griega. Y si recordáis, los movimientos ecologistas hoy día, esto es lo que pretenden. O sea, con otra terminología, con otros conocimientos, por supuesto, completamente distintos, pero la idea de que nos estamos apartando de la naturaleza, de que estamos machacando la naturaleza, de que estamos destrozando la naturaleza no solamente exterior, sino también la nuestra, esto es, diríamos, a mi modo de ver, una especie de recuperación, no digo consciente y voluntaria, de esta actitud de los pueblos primitivos que jamás la han perdido. Los pueblos primitivos viven siempre desde la naturaleza. Y por lo que a mí se me alcanza, la cultura védica y la cultura védica actual, la budista, es exactamente igual. O sea, porque es que lo tienen como norma de vida. Que el Atman, dice, se identifique con el Brahman. Es decir, que la vida personal rompa todas las ataduras para encontrar su lugar en el cosmos, el lugar que le corresponde. Bueno, pues este es el ideal de vida también de Hipatia. ¿Y cómo se consigue esto? Pues a través del control de las pasiones, porque para un griego las pasiones son siempre negativas, incluido Epicuro. ¿Por qué? Porque las pasiones las conciben como algo exclusivamente corporal, y si lo corporal es inferior a lo espiritual o a lo anímico, hay que controlarlas. Y el término que utiliza Hipatia es el que utilizaron los estoicos, los epicúreos, Platón, Sócrates, etc. Es recordar apacia. Es la misma palabra que está en apatía, ¿no? Lo que pasa es que apatía tiene otro significado completamente distinto. Apacia. Bien. ¿Y cómo se consigue esta apacia? ¿Cómo se consigue este control de las pasiones? Practicando las virtudes. Esto parece una lección de catecismo, pero es interesante para digamos, rememorar una mentalidad. Son básicamente dos virtudes. Una es la justicia, que tiene que ver en las relaciones con la ciudad, con la política, y por tanto cumplir todos los mandamientos, decía Hipatia, que el gobierno da, que la ciudad se impone, y luego también la sofrosine, es decir, otro término difícil de traducir, pero que consiste básicamente en dos grandes virtudes. Uno es la limpieza y la pureza total, dicho de otra forma, la virginidad, y ella parece que fue virgen, se mantuvo virgen voluntariamente. Y la otra es el cumplimiento de los deberes religiosos, la piedad. Vale. ¿Qué tipo de enseñanza daba esta mujer? Hemos visto que es una docente, hemos visto su ideario y su ideal de vida, y ahora cómo practicaba su enseñanza. Pues la practicaba de dos maneras distintas. Voy a indicar rápidamente. Una es el comentario de textos, que ya os he dicho. El comentario de textos se había impuesto desde hacía mucho tiempo, y los neoplatónicos lo convierten en una obra realmente maestra. Ellos no lo inventan, pero una obra maestra. Hay unos textos iniciales, por ejemplo los textos de Aristóteles. Cuando ya se conoce bien a Aristóteles, se pasa a los diálogos de Platón en un determinado orden y se comentan frase a frase, las frases más relevantes. No se hace, digamos, cuál es el significado global de este texto. Esto algún neoplatónico lo hace, sino van frase a frase, significando lo que otros comentaristas han dicho o dejado de decir, si se está de acuerdo o no, y luego se da la interpretación. Parece que Hipatia sería también este procedimiento. Y otro aspecto de la enseñanza de Hipatia es que ella recomendaba siempre
a sus alumnos, y algo más que recomendar es enseñar, o sea, aprender retórica. Pero la retórica no las grandes teorías, sino aprender a expresarse con belleza. Esto, recordar lo que os dije cuando hablamos de Aspasia. Aspasia era una retórica y una oradora, y que tenía un significado político de primera magnitud, porque es que era el modo en que los atenienses tenían que resolver sus problemas. No era una afición, no era un juego, no era un lujo, era una manera de intervenir en la vida política. En el caso de Hipatia, 8 siglos después, la cosa es todavía muchísimo más complicada, porque la retórica abarcaba tanto el cultivo de las emociones interiores en el estudio de los poetas, como también el manejo de las distintas artes y también el manejo de la exposición de las cartas, etcétera, etcétera. Es decir, era un saber absolutamente necesario para un funcionario, que es lo que está preparando Aspasia. Y como la retórica se ocupa de la belleza del lenguaje, y el lenguaje es la expresión del alma, obviamente quien habla bien, desde el punto de vista retórico, es que tiene también un alma bella. Esta es la concepción que tenían los griegos sobre el particular. Vamos a entrar ahora en el tema decisivo que ha dado el título a esta charla, y es el enfrentamiento con los cristianos. En el año 391, o sea, en la madurez de la vida de Hipatia, Teodosio I da un decreto en virtud del cual el cristianismo pasa a ser declarado religión oficial del imperio. No ya una más, o sea, no se trata de que se le permite, como en el caso de Constantino, que 70 años antes, sino realmente todo el mundo tiene que pasar por el cristianismo si quiere pertenecer al Imperio Romano y tener derechos, y tiene que obedecerlo. Vamos a leer el texto número 1, que no es de Teodosio, es de Diocleciano, porque es un texto interesante para comparar. Los dioses es un decreto de Diocleciano, es un decreto. Diocleciano fue un emperador del año 284 al 305, o sea, el último tercio del siglo III. Los dioses inmortales, en su providencia, se han dignado ordenar y disponer que lo bueno y verdadero quedara aprobado en su totalidad por el consejo y la meditación de muchos hombres buenos, egregios y sapientísimos. A esas verdades es ilícito oponerse o resistirse, ni tampoco debe ser entorpecida por una nueva religión, la antigua. Por consiguiente, constituye un crimen de la mayor gravedad el retractarse de las creencias que, habiendo sido establecidas y definidas de una vez para siempre por los antiguos, tienen y poseen un estado inamovible y general validez. De ahí que sea grande nuestro deseo de castigar la obstinación de la mente depravada de ciertos hombres infames, a saber, los que oponen a las antiguas religiones sectas despreciables, nuevas e inauditas, con objeto de suprimir con intención perversa lo que por voluntad divina nos ha sido concedido. Creo que el texto se las trae, de una rotundidad que no deja lugar a dudas. Bueno, ya os encuentro aquí otra vez la palabra sapientísimos, ¿no? O sea, quiere reforzar una idea, la que fuera en este texto, pero remite a la noción de sabiduría. Bueno, a mi modo de ver, aquí hay tres cosas. Esto va dirigido obviamente contra los cristianos. Las nuevas sectas que está hablando aquí son los cristianos. Diocleciano es un emperador de alto standing, que se encuentra con un imperio inmenso, muy fragmentado, que casi no puede tener conexiones unas zonas con otras,
porque las vías están rotas, y lo que él se propone es restaurar otra vez una unidad. Y para eso lo intenta dos tipos de actividades. Por un lado, actividades infraestructurales, es decir, recuperar las antiguas vías romanas, hacer otras nuevas, de tal manera que se pudiera ir desde Hispania hasta Asia Menor, y por otro lado, también fundamentar el poder de este imperio a través de la religión tradicional romana, básicamente, que son, según él, los grandes valores morales, los grandes mitos fundacionales y demás. En este texto solo aparece el lado ideológico de la reconstrucción y de las pretensiones de Diocleciano, pero hay que situarlo dentro de este contexto, No va dirigido solo contra el cristianismo, sino va dirigido, es una crítica que él tiene porque quiere restaurar, luego da decretos a montones sobre qué tipos de ritos realizar, qué tipos de dioses hay que cultivar, etcétera, etcétera. En primer lugar, ya os dais cuenta cómo este hombre habla en primer lugar de la religión como ancestralidad, algo típico realmente de todas las sociedades tradicionales que pretenden justificar sus criterios de conducta a base de remitir al origen de los tiempos. Y esta mentalidad todavía persiste en nuestra sociedad. Algunos votan a un partido porque es el que ha votado mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Y esta es la mentalidad de la ancestralidad. Lo antiguo es lo bueno, porque son hombres egregios, buenos, sapientísimos, y es la religión verdadera precisamente por ser antigua. Bien. Pero hay un dato aquí que es tremendo para el mundo de la mitología y de la religión grecorromana, y es que dice que esta religión se ha acabado en cuanto a los contenidos, se ha cerrado, ya no se puede hacer nuevos mitos, mientras que la religión griega y la romana, sobre todo la religión griega, era una proliferación constante de mitos porque nadie los controlaba y ni había por qué controlar, y surgían fiestas constantemente distintas en distintos lugares de Grecia. Este hombre da un cerrojazo. Esto es un primer indicio fortísimo frente con la dogmatización de la religión griega. O sea, no son los cristianos, por lo menos los cristianos, los que dan el primer aldabonazo, porque todavía no tenían poder, pero desde el poder es Diocleciano el que establece: aquí ya no hay más religiones que lo que nosotros hemos aprendido desde siempre. Primera característica. Otra característica de este texto, si os dais cuenta, es la fluctuación en la terminología entre religión y religiones. Al comienzo habla de religión para ponerla a las sectas estas nuevas que vienen. Y entonces parece que es toda la religión grecorromana la que forma una unidad. Y luego, en cambio, al final habla de las antiguas religiones. Dicho de otra forma, él es consciente de que el mundo grecorromano tiene no solamente pluralidad de mitos, sino además otro tipo de religiones, como son, por ejemplo, la egipcia en este momento, y los ritos caldeos y los mitos caldeos y demás. Entonces, digamos, esto es muy sintomático. Él considera que la religión grecorromana es plural y al mismo tiempo ve un enemigo en esta otra religión. No ve como una nueva religión a integrar en la suya, sino realmente como otra cosa completamente opuesta, ¿no? Y otro rasgo típico de este texto, claro, es lo que no dice, o mejor dicho, lo que se presupone: la religión pasa a ser cosa del Estado. En Grecia era ya cosa del Estado, en Roma también había un cónsul, pero nadie se metía, en fin, salvaguardando las fiestas. No eran una cuestión de meterse con la vida de la gente si no cumplían o dejaban de cumplir los ritos. Entonces, este texto, a mi modo de ver, es extraordinariamente llamativo de lo que el decreto de Teodosio pudo significar
en el mundo en que estaban viviendo y que luego va a vivir Hipatia. ¿Cuál es el significado, en cambio, del decreto de Teodosio para Hipatia y para el mundo, más que para Hipatia, para el mundo cristiano? Bueno, pues el recordar, a mi modo de ver, la conversión del cristianismo en teocracia. Bueno, esto es un proceso que duró muchos años, esto no fueron dando cierto tipo de decretos, de aproximaciones, pero en fin, hay que poner una fecha. A mi modo de ver, este decreto de Teodosio es mucho más importante, voy a hacer una afirmación, que el descubrimiento de América, y voy a decir por qué. Porque el descubrimiento de América es la culminación de un proceso que se venía desarrollando de tipo comercial, y esto se puede comprobar en los títulos de conquista que aparecen no solamente en los legisladores, en los juristas, etcétera, etcétera, en los filósofos, sino incluso en los presuntos defensores de los indios, como es el padre Vittoria, que siempre se ha considerado un defensor de Indias, pero él critica todos los títulos de conquista, es decir, todos los motivos por los que se puede conquistar un país, los critica todos, pero añade uno, dice, salvo si los nativos de ese país se niegan a las relaciones comerciales, que te quedas absolutamente pasmado cuando lo lees. Yo no sé si la gente ha leído ese texto, pero son en el Tratado de Indies del padre Vittoria, y luego desarrolla este título, ¿no? Yo me quedé absolutamente pasmado cuando lo leí. Entonces, la conquista de América es un hecho histórico de trascendencia indudable, pero el decreto de Teodosio es de otro tipo, pero a mi modo de ver, de más trascendencia porque es menos evidente. Y quiero comentarlo. Bueno, en primer lugar, el cristianismo se convierte en una teocracia. Y para eso, a mi modo de ver, es una falsificación interna del propio cristianismo. Recordar que el otro día aquí salió, yo creo que fueron en las preguntas, la idea de cuál había sido la novedad del cristianismo con respecto al mesianismo judío. Y yo dije, la novedad fue que el mesianismo judío es un mesianismo político, es un mesianismo económico, es un mesianismo social, en donde una persona o un grupo de personas van a liberar al pueblo de Israel de su sometimiento, en el momento de Cristo, de su sometimiento al mundo romano, ¿no? Y Pablo de Tarso dice, no, Cristo no ha venido aquí a liberar a nadie de la política, lo que ha venido es a purificar del pecado. Claro, los judíos esto no lo entienden y siguen sin entenderlo, y fue una de las razones básicas por las cuales los judíos no aceptaron el mensaje de Jesús de Nazaret, que por otro lado era absolutamente judío. Bueno, pues esta inversión que hizo Pablo de Tarso ahora se vuelve contra él, precisamente porque la Iglesia está defendiendo la defensa de que la religión se convierta en una ósmosis completa con el Estado. A mi modo de ver, esto es lo más opuesto al cristianismo primitivo, incluso al cristianismo de Pablo de Tarso. Dicho de otra forma, es una vuelta al judaísmo, porque en el judaísmo la teocracia era el núcleo esencial de su vida histórica. Con el decreto de Teodosio, la Iglesia lo acepta tal cual, en otras circunstancias, por supuesto, ¿no? Pero, ¿en qué sentido es trascendental? Porque esto sería un cambio histórico importante. A mi modo de ver es trascendental porque con esto el emperador no solo controla las conductas de la gente, sino controla también las conciencias de la gente. Tener en cuenta que el cristianismo es una religión de una moral total. Es decir, las religiones griegas y romanas prácticamente no obligaban a casi nada, salvo algún tipo de moral. Los cultos de Neusis y de Dioniso no obligaban, no tenían ninguna moral. El culto de Eleusis había que purificarse durante 3 meses para entrar en ellos, pero es que el de Dioniso ni siquiera. Y entonces, en cambio, el cristianismo te controla todo. Si habéis leído los catecismos, bueno, todos hemos pasado por el catecismo.
cómo se compra, cómo se vende, si tienes que amar o no al prójimo en los días, por la mañana, por la noche, cuando te acuestas, si te acuestas con la mujer o no, y si te acuestas qué tienes que hacer o no tienes que hacer. Es una cosa absolutamente asombrosa. Bueno, pues esto es lo que se lleva a cabo a través del decreto de Teodosio. Repito, lo que comienza a llevarse a cabo a través del decreto de Teodosio, porque esto obviamente no cambia la mentalidad en 2 días. Entonces, la transformación que se genera en una sociedad más o menos libre, que tiene que a partir de ese momento estar volcada hacia adentro, hacia sí misma, si lo que hace es bueno o es malo, pero independientemente de que te lo vea el emperador o que te lo vean los guardias del emperador, sino porque te lo ve un ser superior que está encima de ti. Esta es la transformación básica y fundamental que ocurrió en la cultura occidental. A mi modo de ver, esto es absolutamente trascendental porque culpabilizó toda la cultura occidental y la convirtió de ser una cultura exterior, por así decirlo, hacia una cultura interior. Algunos lo consideran un logro histórico, y sin duda lo es, y al mismo tiempo, a mi modo de ver, es un desastre total, porque los problemas de culpabilización personal y social todavía no nos hemos librado de ellos, y creo que son absolutamente destructores. Bueno, pues este es el significado, a mi modo de ver, de los 2 significados posibles en 2 ambientes distintos de la irrupción del cristianismo en el mundo pagano. Y finalmente, ya para terminar, ¿qué consecuencias tuvo esto en Hipatia? Pues que Hipatia fue la pagana realmente que pagó esto. Es decir, Hipatia, todas las luchas, recordaros las luchas que he dicho que hay en Alejandría, entre ricos y pobres, entre funcionarios de un emperador o funcionarios de otro, entre arrianos y niceos, entre egipcios, mentalidad egipcia, y mentalidad babilónica, etcétera, etcétera. Esto, que es una efervescencia permanente, está agitada obviamente por los propios cristianos y por la necesidad que los cristianos tienen de imponer no solo sus ideas, sino a través de sus ideas hacerse con las riquezas del imperio. Entonces os he traído ese segundo texto que narra la muerte de Hipatia. Conservamos 3 textos de la muerte de Hipatia, son muy parecidos, os he traducido uno. Dice: Hipatia cayó víctima de la envidia política que dominaba en aquellos tiempos. Dado que ella se había entrevistado con frecuencia con Orestes, fue acusada calumniosamente entre los cristianos de que esto era lo que impedía que Orestes se reconciliase con el obispo Cirilo. Algunos de ellos, cuyo cabecilla era un maestro llamado Pedro, corrieron a toda prisa, empujados, disculpad esto, por un ardor salvaje y fanático, la asaltaron cuando ella volvía a casa, la sacaron de su carro y la llevaron a la iglesia llamada de Cesarión, donde la desnudaron completamente y la mataron con trozos de cerámica. Después de descuartizar su cuerpo, llevaron sus trozos a Cenarión, que es el otro extremo de la ciudad de Alejandría, y allí los quemaron. Este asunto constituyó un gran oprobio no solo para Cirilo, sino para el conjunto de la iglesia alejandrina. Seguramente nada puede estar más lejos del espíritu de la cristiandad que el consentimiento de masacres, lucha y asuntos de esta clase. Esto ocurrió en el mes de marzo, durante la Cuaresma, en el 4º año del episcopado de Cirilo, bajo el 10º consulado de Honorio y el 6º de Teodosio. Bien, Orestes, bueno, Cirilo es lo en la iglesia se llama San Cirilo de Alejandría. Y tuvo una relevancia muy importante, por lo visto, en los debates también teológicos entre nicenos, él era niceno, obviamente, y los arrianos. Orestes era el gobernador del emperador en Alejandría. Y Orestes
parece ser que había sido alumno, en la película lo pone como alumno de Hipatia, y parece ser que sí, pero en fin, aunque no hubiera sido da lo mismo, Orestes reprocha varias veces a Cirilo el que Cirilo no controle a los cristianos cada vez que organizan un tumulto y una revuelta. Por otro lado, Orestes habla muy a menudo con Hipatia, probablemente porque Hipatia le está pidiendo favores para sus amigos. O sea, decir, oye, tengo aquí un alumno que es muy bueno, a ver si lo colocas en tal sitio, lo colocas en otro o lo recomiendas, probablemente. No se sabe con detalle, pero se sospecha con muy buen fundamento. Cirilo sabe de este tipo de conversaciones, no sabe cuál es su contenido, y Cirilo sospecha que Orestes e Hipatia están confabulados contra él y contra los cristianos. Y lo más probable, no hay pruebas fehacientes, pero los historiadores se inclinan a pensar que la muerte de Hipatia está provocada por incitaciones del propio Cirilo. ¿Y cuál sería la razón? Claro, la razón no puede ser que hable con Orestes, la razón es que la consideran una maga. Tener en cuenta que el cristianismo ha rechazado siempre de plano, y la tradición judía, todas las consultas a los horóscopos. Si leéis la Biblia, los horóscopos, los caldeos son la bicha realmente de los escritores judíos, ¿no? Bueno, pues el cristianismo ha heredado esa inquina contra las consultas. Y Hipatia era una astrónoma, y en el mundo antiguo no se distingue mucho la astronomía de lo que hoy llamamos astrología, pero hay pruebas fehacientes de que Hipatia jamás hizo teurgias, algo que los neoplatónicos fiarán alguno anterior a ella, Jámblico, y luego un neoplatónico verdaderamente esplendoroso como es Proclo, pero ella no se tiene ninguna noticia de tal cosa. Entonces, digamos, la excusa para matarla fue que era una maga, y los magos se presupone, según la teoría cristiana, que son gente que trata con los demonios y por eso tienen ciertos poderes que los demás no tienen. Bueno, y finalmente una observación. La muerte de Hipatia, tal como aquí se describe, parece ser una muerte ritual, porque a mediados del siglo anterior, o sea, hacia 350, matan a 2 o 3 personas por motivos religiosos, entre ellos algún patriarca, y la muerte es exactamente igual. Los llevan a un templo, los descuartizan, los desnudan, los descuartizan, los llevan al otro lado de la ciudad, y sus miembros los van esparciendo en un burro o en un camello a lo largo de la ciudad. Pues esto es lo que había que decir con Hipatia. Si me permitís, bueno, el resumen, yo creo que Hipatia fue una víctima de un cambio feroz que hubo en la mentalidad occidental, y a ella le tocó obviamente la peor parte. Y esto es la tragedia de Hipatia, porque probablemente si Hipatia no hubiera sido matada, la conocerían solo los muy eruditos, porque al parecer el libro tercero me parece que es de los elementos de Euclides, se conserva gracias a ella, o sea, gracias a los textos que ella manejó, pero esto normalmente al público no llega. De todos modos, fue una mujer verdaderamente interesante. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, pues... Sí, yo tengo una curiosidad. ¿El papel del neoplatonismo en la introducción del cristianismo o en el origen del cristianismo se entiende sin Plotino? O sea, dice, cuando surge el cristianismo, el neoplatonismo y su líder, que es Plotino, ¿no? Parece ser que es yo no sé si es el origen o el germen primero del cristianismo, o es una influencia más que... o el cristianismo, digamos, el neoplatonismo degenera o evoluciona al cristianismo. Bueno, yo creo que has dado en el clavo. Yo creo que el cristianismo, por lo menos el occidental, yo lo oriental no lo conozco. Agustín de Hipona, sí. Agustín de Hipona, que es el que estructura definitivamente los dogmas del cristianismo sobre la Trinidad, la Encarnación y la creación,
es un plotiniano estricto. No se sabe, quiero hacer esta matización, no se sabe si Agustín de Hipona sabía o no sabía griego. Esto los historiadores lo discuten. Pero me vais a permitir, porque esto gráficamente se ve muy bien. Ya veréis lo que hace Agustín de Hipona. Plotino, me recordar algo que he dicho antes, ¿no? O sea, Plotino dice, bueno, hay un uno bien, que es una sustancia y al mismo tiempo abarca toda la realidad. Bien, os he dicho, esto es una energía permanente. De esta energía van saliendo las cosas. Vamos a simplificar el esquema, pero en el fondo es lo mismo. Sale digamos, la inteligencia universal, sale luego el alma del mundo, sale la materia y el hombre pues estaría probablemente aquí, va saliendo. Y a esto le llama él, con un término técnico, Pro2, le llama, se ha traducido por emanación, vamos a dejarlo. O sea, es como exuberancia de fuerza. Ya os voy a poner un ejemplo de tipo psicológico. Hay personas que de alguna forma contagian su actividad, contagian su alegría, contagian y también su tristeza. Pero vamos a poner el lado positivo. Bueno, pues para Plotino, el uno bien sería algo por el estilo. Tiene tal fuerza de realidad que crea nuevas realidades, que hace de salir de esas nuevas realidades. ¿Qué es lo que hace Agustín de Hipona? Dice, el uno bien es Dios. Y atribuye a Dios todo, absolutamente todo lo que Plotino había atribuido al uno bien. Es único, es supremo, es espiritual, es trascendente, etc. ¿Y dónde está la diferencia? Mientras que del Plotino hay una continuidad entre realidades, Agustín de Hipona dice, no, las realidades no nacen de Dios, Dios las crea. Es decir, no hay una necesidad por parte de Dios de hacer cosas en el mundo. Y la noción de creación desde la nada, este es el kit de la cuestión, es una diferencia trascendental entre Agustín de Hipona y Plotino. Pero luego, el orden de las realidades, dice Agustín de Hipona, pero Dios ¿cómo crea el mundo? A través de las ideas. Y las ideas que están en el verbo, que es lo que os he dicho antes, que estaba resumido un poco en la noción de inteligencia de la amiga esta de Hipatia. Y luego cuando habla de la materia, Agustín de Hipona, bueno, o sea, dice exactamente que no lo mismo. O sea, pero el esquema, o sea, la conversión del cristianismo en teología, porque Jesús no era un teólogo, era un sabio, pero no era un teólogo, era un predicador que está enseñando cosas que él considera importantes para el hombre para que sea feliz, ¿no? Pero el cristianismo este antiguo, repito, Agustín hay muchos teólogos, antes de llegar a Agustín hay muchos teólogos y pasos decisivos. Pero lo que hace Agustín es considerar el uno bien, a Dios como el uno bien, y establecer aquí un corte que es la noción de creación desde la nada, y luego el resto más o menos es de acuerdo quizás con algo más de física, pero en el fondo es igual. Este uno bien es un concepto muy anterior, ¿no? El uno, el concepto de uno, ya no sé si fue Anaximandro, Anaxímenes o alguno de estos, ¿no? Unos dijeron que era el apeirón, algo indeterminado, pero el concepto de uno existe ya, ¿no? O sea, no lo es Parménides. Parménides, ¿no? Sí. El ser, ¿no? Claro, uno. es Parménides, sí, sí. O sea, que van, digamos, cogiendo de aquí, construyen, claro. Hasta que llega uno y dice, bueno, a partir de aquí es lo que digo yo, cojo de aquí. Claro, son distintas. Hay algunos que han simplificado lo digo en el mejor de los sentidos, no quiero simplificar la historia de la filosofía presocrática, por ejemplo, y toda la filosofía griega como una dialéctica de unidad y pluralidad. Puede ser, o sea, se puede hacer perfectamente. Entonces, Parménides sería el representante de la unidad. Parménides dice no hay más que uno, y la pluralidad dice no, es que eso no existe ni siquiera la palabra.
Entonces, una cosa que en cambio Heráclito sería el representante de la pluralidad y del fluir. Bueno, entonces ahí hay una dialéctica, en Platón hay diálogos muy importantes en donde trata de decir, bueno, sin pluralidad no podemos, pero la pluralidad por sí misma no explica nada. Y perdón, Aristóteles lo mismo, y luego esto ya Plotino, digamos, establece no solamente la prioridad del uno, sino además la posibilidad de que haya una pluralidad a través de la noción de emanación. O sea, el uno es tan poderoso, tan rico, tan exuberante. Voy a poner una imagen. Tiene potencia, digamos, ¿no? Claro, potencia. os voy a poner una imagen para que veáis, yo creo que es bastante fácil. Figúrate que pones 4 copas de champán, ¿recuerdas que tienen poco fondo y son muy altas? Encima de esas 4 vacías, encima de esas 4 copas pones 3, encima 2 y encima 1, ¿no? ¿Veis el esquema? Coge ahora una botella de champán y echa a la botella de arriba. Perdón, a la copa de arriba. ¿Qué ocurre? La botella de champán es ilimitada, tiene todo es una barrica. Sí. Entonces, la copa se llena, tú sigues echando. ¿Y qué ocurre entonces? Que se desborda y va bajando a las de abajo. Las dos se van llenando. Eso sería el uno bien de Plotino. Es una imagen, ¿eh? Es una imagen. Entonces, él utiliza otras imágenes. Dice, utiliza la imagen del centro de un radio. Le utiliza varias imágenes, ¿no? Dice, el uno bien que es el centro, pero no porque esté equidistante de todo, sino porque realmente con respecto al centro se mide toda la circunferencia, se mide la tensión. A medida que te alejas del centro hay menos tensión. O el Sol, tú figúrate un Sol y una pila de planetas alrededor. ¿Dónde está la energía aquí? La energía está en el Sol y al mismo tiempo, digamos, ¿qué es lo que hace el Sol? El Sol no solamente está, sino que es que además irradia luz, irradia calor, etcétera, etcétera. Él pone varias imágenes de este tipo. Eso es un uno bien, pero es una conceptualización metafísica. Y a nivel geométrico, ese uno es una circunferencia, es un círculo. El uno es el centro. El centro. Porque la palabra universo o universidad creo que alude a ese uno, ¿no? Es decir, claro, si tú rompes la palabra, verso es un verbo latino que quiere decir vuelta a, sí, vuelta al uno, ¿no? O sea, parece como que hay un círculo, ¿no? Aquí hay latinistas, efectivamente, porque eso, universo es una palabra latina, ¿no? Sí. Es unus, porque es uno y verso es orientado a, al uno. ¿Ah? Eso es lo que significa realmente universo. En griego el uno, bueno, es igual como se dice en griego, es otra. Sí, Javier, dime. Había leído algo sobre como que Hipatia había perfeccionado el astrolabio. Lo he comprobado ahora que incluso la Wikipedia te viene que perfeccionó el astrolabio, incluso inventó una especie de densímetro. O sea que ella también tuvo su lado creativo. Sí. No sé exactamente cuál es se le atribuyen varios inventos de tipo técnico, No sé cuál es digamos, lo que ella aportó al tema del astrolabio, pero sí se le atribuye, Yo he insistido en el otro porque conozco algo más las teorías, no por... En la película de Amenábar aparece precisamente ella allí dando clases con el astrolabio, no con el astrolabio, sino además diciendo qué aparato es, qué aparato ha hecho y demás. No sé, yo quería preguntarte un poco acerca del tema que has dicho, que la época de ella, de Hipatia, ya era una teocracia, ¿no? Digamos, el cristianismo ya estaba instalado y controlaba todo. Pero entonces tenían permisividad acerca de las lecciones que se estaban dando en la biblioteca, no solo con Hipatia, porque me imagino que había otros muchos docentes que no se ajustaban a la ideología cristiana, ¿no? Sí.
Vamos a ver. Ya acabo. Y por otro lado, me sorprendió en la película que la sensación que dan los cristianos es que son hordas incontrolables, es decir, no controlados por la jerarquía superior que parece que ya estaba dominando en Alejandría, ¿no? No sé. Sí, sobre el primer tema totalmente, totalmente de acuerdo. Tú ten en cuenta que una mentalidad social no se cambia con un decreto. O sea, esto es algo, ni además el de Teodosio ni siquiera es el primero. Hay unos 5 o 6 decretos como mínimo desde Constantino, o sea, desde el 320 aproximadamente, una serie de decretos de una serie de emperadores que van favoreciendo al cristianismo de una forma u otra. Pero es que luego, tú ten en cuenta un dato sociológico que esto es muy relevante. ¿Por qué se habla de paganos? Paganos en latín significa gente de aldea. Significa literalmente pagani son los aldeanos. Y es que el cristianismo se comenzó a expandir en las ciudades. O sea, Pablo de Tarso, ha habido versiones a través de películas y de novelas. Pablo de Tarso no predica a pobres. Esto es una falsedad histórica. Pablo de Tarso es un estratega absoluto, porque para expandir el cristianismo utiliza 2 procedimientos. Uno es la reforma intelectual, es decir, Jesús de Nazaret es un hombre que está diciendo amaros unos a los otros, va a venir el reino de los cielos, todos somos hermanos, quereros mucho, y Pablo de Tarso convierte eso en una teología, es decir, lo convierte en una ideología. Primer asunto, sin lo cual no se puede expandir un movimiento social. Yo no puedo ir por la calle diciendo que soy muy bueno. Si quiero que mis ideas se expandan, tengo que darle una estructura que sea generalizable, la que fuese. Esto ocurre en movimientos políticos, en cualquier otra cosa. Bien. Pero el otro procedimiento de Pablo de Tarso fue pensar, ¿a quién tengo yo que predicar? Bueno, a que predicar para que el cristianismo se extienda. Y entonces él hizo un cálculo. Dijo, ¿dónde vive la población más dinámica del Imperio Romano? Que era el imperio que él conocía. En las ciudades. Digo, luego tengo que ir a las ciudades. Y predica en las ciudades. Y las cartas a los tesalonicenses, a los colosenses, a los corintios, a los romanos, son cartas a ciudades, no a gente de pueblos. Segundo lugar, en las ciudades, ¿quiénes son los que las controlan? Pues el emperador y su círculo. Y entonces él hace una reflexión, ¿tengo yo acceso al emperador? No. Y entonces él predica a los grupos de población que tienen prestigio social sin que necesariamente tengan poder sobre el emperador. Dicho de otra forma, Pablo de Tarso predicaría hoy día a las Botín, a este tipo de cosas, a los Miguel Bosé, a este tipo de cosas. Bien, pero es que en tercer lugar, él dice, bueno, pero esta gente, ¿cómo funciona? Dice, pues funciona que en la sociedad romana y griega de su tiempo, todo el mundo tiene la religión que tiene el padre de familias. Entonces dice, si yo convierto a un padre de familia de estos y tiene 200 esclavos, he convertido automáticamente a 200 personas. Y esos sí son pobres. Y si tiene 30, pues te convertiré a 30. Porque si se convierte el padre de familias, o sea, el jefe de laicos, automáticamente se tienen que convertir los demás por costumbres y leyes romanas. Entonces, si es verdad que la inmensa mayoría eran pobres, pero no por voluntad de Pablo, sino la voluntad es de convertir a la gente, digamos, a la gente influyente, por decirlo de alguna forma, y la lleva a cabo. Y de hecho, por lo que dicen todos los cristianismos que existen hoy día, que hay más de 2.500 variantes y cada día hay nuevas, del tipo que fuera,
todas proceden de la predicación de Pablo. O sea, la predicación de Santiago, el hermano de Jesús, la predicación de Juan, todas han desaparecido, en un siglo o en otro. Pero los cristianismos que se conservan son sucesores de la predicación de Pablo, variantes de Pablo, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, entonces, volviendo al dato de los paganos. Cuando Agustín de Hipona muere el año 430, el cristianismo ya está reconocido oficialmente. Recordar cómo el año 410 vienen los bárbaros del norte, invaden Roma, y esto es una catástrofe religiosa y le intenta parar no el emperador, lo que intenta parar es precisamente uno de los papas. Solo el 10% de la población romana es cristiana, solo. Y el resto son paganos, es decir, que normalmente son esas 10% es la gente que vive en las ciudades. Y el resto siguen con los ritos griegos o con los ritos, si vas al norte, de Wotan y todo este tipo de gente. Entonces, obviamente, el poner el año 391 como transformación es una auténtica barbaridad, una barbaridad histórica. Hay que poner una fecha por decir algo. Lo mismo que decir que América se descubrió en 1439. No. Allí se llegó por primera vez de una manera definitiva, pero hasta que América fue de alguna forma descubierta, descubierta como geográficamente, pasaron 2 o 3 siglos, pero es que todavía Estados Unidos, en 1800, todo el oeste de Estados Unidos, nadie lo conocía, pero es que lo vendieron los franceses, me parece que fue a los ingleses por 4 pelas, porque los franceses no tenían dinero y se dieron cuenta luego de qué era aquello. Entonces, aquí fue exactamente igual. Entonces, el decreto no prohíbe realmente la enseñanza. Cuando se prohíbe ya la enseñanza que no es cristiana es con Justiniano, el año me parece que es 560 y algo, que entonces expulsa a todos los filósofos que son básicamente todos neoplatónicos. Esto sí es verdad. Y bueno, y luego la otra pregunta me has dicho. Sí, era un poco que parece contradictorio que si ya estaba era una teocracia real, que aparecieran, por lo menos en la película, como aparecen los cristianos, como una horda incontrolable, es que eran una horda, que salían por la calle y hacían lo que querían. Es que yo no he mencionado, pero el Serapeo era un templo que tenía un prestigio inmenso en Alejandría desde el año 200 y pico, y era un culto a Serapis, un dios egipcio. Y el culto a Serapis en Roma, no solamente en Alejandría, en otros lugares, estaba perfectamente recogido, tenía un gran prestigio y demás. Y los cristianos lo asaltaron y lo quemaron radicalmente poco antes, unos 40-50 años antes de matar a Hipatia. Y cuando os he dado el dato, Orestes le está diciendo precisamente a Cirilo, oye tú, a ver si controlas a tus muchachos. Pero es que luego hay más, que hay un grupo de cristianos que tienen un nombre que ya ahora no me acuerdo, que eran poco menos que bandoleros, pero financiados por los propios patriarcas, que se dedicaban a asaltar a grupos disidentes o a grupos de gente con mucha riqueza a los que ellos tenían envidia. Pero esto tiene un término técnico, ya no me acuerdo cuál es, si quieres te lo puedo enviar en un momento. Pero grupo los Ica. Los Ica. No. Eran judíos, ¿no? Los Ica. No. Estos eran un grupo de pobres que vivían del bandolerismo, pero del bandolerismo financiado. O sea, estos estaban financiados. Esto está demostrado por la Iglesia. Y Alejandría, de hecho, era un hervidero permanente, porque claro, desde que el Concilio de Nicea decreta el niceanismo, la igualdad de Dios Padre y Dios Hijo,
desde que eso decreta, se suceden patriarcas arrianos y patriarcas niceanos. Se suceden entonces partidarios sociales de unos y partidarios sociales de otros. Se suceden emperadores que apoyan a unos y apoyan a otros. Esto es una polémica, esto es una guerra permanente de guerrillas, que a nosotros solo nos ha llegado la noticia de que los cristianos asaltan, pero es una guerra que cada vez más es entre cristianos, pero ya os he dicho cuál es el subsuelo. ¿Quién se queda con el dinero del emperador y quién se queda con el grupo social que apoya a la nueva ideología? Hay como un fundamentalismo cristiano, lo mismo que hoy en día podemos hablar de un fundamentalismo islámico, digamos. Total. Utilizan la religión para... En la película se ve perfectamente que el Cirilo este era un asesino, no tiene otra palabra, y antes que él había habido otro en el siglo anterior, también partidario de los nicenos, luego me saldrá el nombre, que pasa por ser también otro santo de la Iglesia, defensor del niceanismo, y la vida de ese es mucho más interesante porque fue patriarca, lo expulsaron, lo volvieron a expulsar, y ¿cómo se llama? Atanasio. San Atanasio, esto es todo el siglo IV es una batalla permanente de cristianos entre sí y de cristianos frente a los demás. Pero todo el siglo IV. Es un fundamentalismo total. Y es una época, en la película se ve eso muy bien. Yo creo que más allá de los detalles, pero yo creo que se ve realmente muy bien cómo vivía Alejandría, no solo con los cristianos, porque ahí se ve, es lo que interesa más subrayar, y porque es también Hipatia la que paga todo este drama, ¿no? Pero es una efervescencia absoluta y total, es una lucha permanente. ¿Alguna cosa más? Hipatia nunca dio clases, digamos, a las clases bajas, ¿no? O sea, nunca fue una maestra de escuela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre se movía en círculos de poder, ¿no? A la hora de... Es que la escuela para gentes bajas no ha existido nunca, hasta el siglo XIX, y muy poco. La gente no iba a la escuela, la gente no sabía leer. Es que a nosotros nos llama mucho la atención, pero es que en la República una de las grandes tareas y logros relativos de la República Española, o sea, el año 31-36, tampoco hace 400 años, hace 100 años, fue alfabetizar. Y cuando yo empecé a dar clases, hace unos cuantos años, 40, no sé años, había en Vizcaya, que era un sitio que decían que era de los más alfabetizados de España, más de un 6% de gente analfabeta, pero digo analfabeta real, no analfabeta funcional. O sea que esto, en la época, por ejemplo, de Pericles, ya que ha salido aquí Pericles, no sé cuántos podían ser los ciudadanos que sabían leer, pero poquísimos, hasta el punto de que el ministro equivalente de Hacienda de Atenas era un esclavo, porque había esclavos que sabían leer y sumar, y los ciudadanos no lo sabían. Entonces una cosa, yo cuando también me enteré, te quedas pasmado, pero te explican, es que no saben leer, o sea, no era, yo diría, no era una deficiencia, ahora es una deficiencia obviamente, ¿no? Porque sabemos el interés, la importancia, la comunicación de leer, pero es que entonces no se escribía. ¿Quién lee los diálogos de Platón? ¿Quién lee los diálogos de Platón? Platón y sus alumnos, y 4 más, ¿no? Pero 4 más, Aristóteles, que está interesado en criticarlos, pero es que no los lee más. O sea, cuando hablamos que Platón, digo Platón porque es una figura de la cultura occidental, ¿no? Es que no lo conocía nadie. Bueno, pues y tampoco, o sea, que ya no lo leen. No, pero no lo conocía nadie, pero conocer ni de nombre. Ya.
Ahora para nosotros, claro, pero claro, si te sitúas en el 400 antes de Cristo o 350 antes de Cristo, pues era un tío que le conocían sus primos, que estaba ahí metido en un jardín y dando clases y punto, y nada más. Entonces la enseñanza para pobres no ha existido. Y uno de los méritos de la Iglesia ha sido que ha dado clases para pobres, no solamente alimentos, clases para pobres. Y cuando hablan del siglo, más que del XX, del XIX, los grandes grupos o grupos religiosos que se han dedicado a la enseñanza, hay que tener esto en cuenta, en qué ambiente vivían. Ahora la interpretación es otra, se dedican a la enseñanza por motivos ideológicos absolutamente legítimos, pero no para enseñar a leer, también obviamente, ¿no? Pero es que cuando aparece esto en el siglo XIX, son grupos realmente que están haciendo obras de culturalización importante, ¿no? Sí, es que hace muy poco tiempo, en realidad pienso lo que decías, ¿no? En la República. Yo, por ejemplo, mi abuela sí sabía leer y leía y escribía, y a mí me parecía la cosa más normal del mundo, por sus circunstancias, eso, pues aprendió y leía. Entonces, a mí me resultó curioso que una de las amigas, hablando, dice, no, es que mi abuela no sabe escribir, le llaman firma con el dedo. Y yo, me pareció, pero claro, luego empecé a darme cuenta de que todas las abuelas, o sea, ninguna, la mía por circunstancias, ¿no? Y eso ha sido hace, pues, la cultura, o sea, y los pobres, nada, o sea, a trabajar y... Para currar. Sí, claro. Y además es que no era necesario, era un trabajo por que no era necesario tampoco la lectura, o sea, la escritura, ¿no? Bien, no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias y por toda la asistencia y por la organización de este grupo, de este curso, también a los organizadores de periplo. Muchas gracias.